buenas, os damos la bienvenida un día más a esta sección de entrevistas creadas por la editorial Editatum. Yo soy Ángela de Toro y hoy tengo el placer de entrevistar a tres autores nuevos que comienzan aquí con el lanzamiento de un libro en el que vamos a aprender mucho sobre buceo, ¿vale? El guiaburro se llama Buceamos Juntos y los autores son Antonio Marcos, Agustín Senderos y Noelia Cámara. Así que vamos a conocerlos para no perder más tiempo. ¿Qué tal? Antonio, si quieres empezamos contigo como pionero de esta idea y del libro. Me parece bien, cuando quieras pregúntame lo que desees. Pues nada, preséntate un poquito, ¿a qué te dedicas? ¿O qué relación tienes con el buceo? Con el buceo, yo soy instructor de buceo de hace muchos años y como buceador llevo desde el año 78, empecé en el buceo. Me hice instructor allá por el año 1000, por el 98, 97, 98 o 96 quizá. Y hasta ahora pues estamos en el Club Narval, el club en el que ha partido todo esto, porque en definitiva, como decía antes Noelia, esto ha sido recopilar cantidad de cosas que hemos ido haciendo en nuestra escuela y las hemos plasmado en este libro, ¿no? Con la ayuda, por supuesto, de Agustín y de ella, y de Noelia. Y esa es un poco la trayectoria. Pues si quieren que se presenten también Agustín y Noelia y nos cuenten qué relación tienen con el buceo. Agustín, si quieres empezar tú. Bueno, vamos a ver, yo llevo buceando menos tiempo que Antonio. Yo solo llevo desde el año 82. Entonces, Que también es tiempo. Claro. Bueno, mi relación con el buceo fue en parte a través de la montaña. Empezamos a hacer montaña, de la montaña empezamos a meternos en las cuevas, a hacer espeleo. Una vez que estás en las cuevas, empiezas con las cuevas sifonadas y entonces pues tienes que hacerlo. Y al final pues casi que dejas las cuevas y te dedicas al submarinismo. Profesionalmente soy profesor de secundaria y asociado de la universidad. Soy geólogo y biólogo y entonces pues debido a mi profesión disfruto del agua pues muchísimo, tanto por ocio como por pasión, ¿no? Sí, efectivamente. En el submarinismo, bueno, pues hice todos los títulos deportivos de la federación, lo que se llama el FEDAS, hasta el 3 estrellas. Y últimamente tengo también la titulación de Dive Master de ACUC, que es, digamos, eso es escalón ya de enseñanza, de docencia. Muy bien. Y hasta aquí. Hasta ahí. Y tú, Noelia, cuéntanos un poquito, ¿qué relación tienes con este mundo del buceo? Pues yo empecé a bucear en el año 2010. Yo recuerdo que desde que era pequeñita, aunque yo vengo de un sitio del interior, pues siempre el mar me ha generado una inquietud tremenda, me ha generado muchas ganas de conocerlo y fue cuando yo estaba terminando mis estudios de doctorado en el Reino Unido, cuando junto con otro grupo de personas, bueno, pues decidimos ver qué era esto del buceo y para ello, pues lo primero que hicimos fue un bautismo, ¿no? Después de ese bautismo, pues ya nos enganchamos con el Open Water. Después, una vez ya en España, cuando conocí al Club Narval, con el curso de avanzado. Y bueno, pues desde entonces he buceado, la verdad, todo lo que he podido y cada vez son más, ¿no? Las ganas que tengo de, pues, tanto de mejorar mis conocimientos técnicos, como de saber más del medio marino, como de disfrutar de la actividad que nos ofrece el hecho de poder bucear. Muy bien. Y Antonio, cuéntanos, ¿por qué os animasteis a escribir este libro? Pues teníamos siempre ilusión en hacer algo de esto, siempre. No sabíamos con quién hacerlo, si con vosotros o con quién. Tuvimos la oportunidad por Borja, somos amigos y muy amigos de su hermana en su día, y nos ofrecieron esa posibilidad y dijimos, pues adelante. Ganas, como digo, todas. Yo tenía un montón de apuntes, como he comentado antes, que quería lanzarlos, pero me faltaban, bueno, pues personas que me ayudaran a poder hacerlo o escribirlo como es debido, ¿no? Y luego no solamente ha sido que me hayan ayudado a escribir, sino que encima han aportado todos sus conocimientos y ha quedado, para nosotros al menos, lo tenemos como algo muy bonito, que estamos deseandísimo de que salga al mercado y tengamos las opiniones de los demás. Pero esa es un poco la historia, ¿no? Seguro que la escuela Narval, esas opiniones. Sí, tenemos una escuela hace muchos años y hemos ido recogiendo datos y plasmando. Muy bien.
Pues si queréis vamos a centrarnos ahora en el libro, en lo que es el contenido. El libro está formado por 9 capítulos y en el primero habláis de lo que viene siendo aire, agua y contáis cómo la física ayuda a bucear. Agustín, cuéntanos un poquito de qué trata este capítulo. Bueno, este capítulo lo que trata es de ver el cómo podemos adaptarnos a un medio que no es el nuestro. Nosotros vivimos en un medio aéreo, nuestro organismo está conformado para respirar el aire atmosférico, la presión atmosférica, las variaciones de presión en la atmósfera, pero claro, no estamos diseñados ni estamos adaptados para un medio mucho más denso, mucho más viscoso y donde las variaciones de presión son muchísimo más grandes. Entonces, todo esto genera una serie de impactos fisiológicos en el organismo que son consecuencia de las puras leyes físicas que rigen los fluidos. Un repasito a esas leyes físicas y cómo tenerlas en cuenta, lo que va a hacer es que su conocimiento nos va a permitir poder bucear con un margen de seguridad amplio para que esa variación de las condiciones físicas del medio acuático con respecto al medio terrestre nos afecten o no nos afecten o nos afecten lo menos posible a nuestro organismo. Con lo cual hay que conocerlas y ya sabes eso de que conocer al enemigo es tener los datos para poder vencerle, ¿no? Muy bien. Y en cuanto al segundo capítulo, Noelia, tratáis lo que viene a ser el sistema respiratorio, sistema circulatorio y los gases. Cuéntanos un poquito. Y bueno, pues como decía Agustín, el hecho de adentrarnos en un medio que no es el nuestro tiene ciertas repercusiones a nivel fisiológico, a nivel sensorial, etcétera, etcétera. Entonces, en este capítulo 2 empezamos por ver cuáles son las partes de nuestro sistema respiratorio y circulatorio que tienen que adaptarse o que están afectados por estos cambios de presión, el comportamiento de los gases, etcétera, etcétera, para luego dar pie en un capítulo 3 a ver qué pasa con otras partes de nuestro cuerpo, como pueden ser pues los sentidos o etcétera. Y Antonio, en el capítulo 3 habláis, os centráis sobre todo en el equipo. Equipos ligeros, pesados, complementarios, el orden en el equipo. Cuéntanos, ¿qué importancia tiene esto? Hombre, lo que intentamos es informar del equipo y sus consecuencias en su manejo y demás. El equipo de buceo, como cualquier cosa en el buceo, y como has comentado antes Gus y Noelia, es fundamental tener en cuenta de que esto es un deporte de riesgo. Entonces, bueno, en los años en que yo me inicié ya por los 70, era un deporte de alto riesgo. Ahora ya no lo es tanto, porque bueno, las técnicas han avanzado, la tecnología, todo ha favorecido mucho el tema de... Pero sí que nosotros consideramos que es un deporte de riesgo. Por lo que ese equipo que de alguna manera tenemos que llevar consigo, tenemos que tener muy claro cómo se maneja, para qué sirve y qué, bueno, a veces consecuencias negativas nos puede traer. Lo que intentamos es minimizar de alguna manera todos los riesgos para que la persona que le apetezca bucear, bucee con la mayor de las seguridades. Esa es un poco la historia del equipo completo. Intentar que ese material, bueno, pues se sepa manejar, se sepa utilizar, que se sepa para qué sirve cada cosa y el porqué de todas esas cosas. Entonces, bueno, pues hemos hecho un capítulo que nos ha parecido significativo porque nos puede valer para otra mucha gente que lleve mucho tiempo sin bucear y que diga, coño, pues claro, echar un vistazo al guía burros y ver estas cosillas que puede estar interesante. Sí que queremos hacer algo más completo porque nos hemos limitado un poco, ¿no? Pero bueno, más adelante, no sé si liaremos a Borja o te liaremos a ti o a quién liaremos, pero haremos un libro más completo. Eso está genial. En el capítulo 4 dedicáis bueno, pues unos textos al oído y visión, la importancia del oído en el buceo, el mundo bajo los ojos de un pez, flotabilidad. Cuéntanos un poco, Agustín. Sí, bueno, esto es un poquito casi continuación del capítulo anterior, pero ya no solo desde el punto de vista del material, sino cómo ese material nos va a ayudar a movernos en el agua. Todos hemos oído muchas veces a compañeros, amigos decir eso de, pero ¿cómo te puedes meter ahí abajo si yo en cuanto meto la cabeza un poquito debajo del agua ya me están doliendo los oídos, ¿no? Así es. Esa es la adaptabilidad que tratamos de ver en este capítulo. ¿Qué técnicas tenemos que hacer para equiparar las presiones a ambos lados del tímpano y evitar precisamente estos dolores de oído? Por otro lado, el tema de la visión, la luz no se propaga igual en el medio acuático que en el medio aéreo, con lo cual muchas veces
la sensación que nos da es que las imágenes son más grandes y están más cerca de lo que realmente están. Pero muchas veces sale y dice, ¿he visto un pez así de grande? Bueno, en realidad era así, ¿no? Ese es el aumento, ¿no? Entonces un poquito cómo adaptarse. También el efecto de la necesidad de bucear con una máscara, porque nosotros los rayos lumínicos tienen que llegar a nuestro ojo a través del medio aéreo. Entonces necesitamos esa pequeña cámara de aire para poder fijar la imagen en la retina. Si no, no podríamos por la diferente velocidad de propagación y por tanto por el efecto de la refracción de la luz. Entonces, bueno, pues un poquito explicar el porqué del material del capítulo anterior y por qué es necesario. Y esto Y que por es tanto curioso movernos como pez en el agua. Claro, esto que es curioso del mundo bajo los ojos de un pez. ¿A qué os referís? ¿A cómo nos ven ellos o...? No, a cómo nosotros podemos convertirnos en un pez. Cómo A ver lo interpretar que todos ellos ven. Eso es. A cómo interpretar lo que nosotros estamos viendo en la realidad. Muy bien. Y ten en cuenta que no solamente es el efecto de aumento de tamaño, de disminución de las distancias, sino que también, según vas profundizando, se va perdiendo la luz, porque el agua tiene una capacidad de absorción de luz. Entonces, primero se pierden los colores más fuertes, los rojos, los amarillos. Entonces, como vas perdiendo, de modo que tienes que adaptarte, pues eso, a los ojos de un pez. Cómo interpretar aquello en función del medio en el que estás, que no es tu medio. Muy bien. Y cómo de manejar, pues por ejemplo, los peces tienen su vesícula hidrostática. Nosotros pues utilizamos el chaleco de compensación para el jacket o los mecanismos de estabilización, de flotabilidad, en fin, un poquito el ser capaces de comportarnos como un pez debajo del agua e interpretar lo que interpreta un pez debajo del agua. Muy bien. Y Noelia, en el siguiente capítulo lo dediquéis un poco a los problemas que pueden acarrear el buceo, ¿no? Barotraumatismos, glotis, narcosis. ¿Hay alguna de estas repercusiones que nos puede causar el buceo que sea más común? Sí. Nosotros lo que hacemos en el capítulo 5 es enumerar pues la mayoría de los accidentes, el accidente de descompresión, las intoxicaciones, los barotraumatismos, o sea, enumerar, como por así decirlo, todo un abanico de accidentes, pues prácticamente todos los que existen, para que la persona que va a bucear o que ya bucea sea consciente de ellos y sea consciente de que están ahí y pueden pasar. Obviamente sí que les hay desde los más graves hasta los menos graves. El accidente de descompresión es uno de los accidentes más graves que puede ocurrir en el submarinismo. Y después, pues una intoxicación por CO2, pues bueno, puede acarrear un pequeño dolor de cabeza y ya. Más comunes, pues realmente no son muy comunes, quitando algunos traumatismos que son pues los dolores de oído al ir descendiendo, que no compensas bien, o algunos bastante leves. El resto no son accidentes que sean habituales en buceo. De hecho, simplemente se ponen porque se conozcan, por prevenirlos, claro. Porque decimos que decimos muy al principio, en el prólogo, y lo ha dicho Antonio al principio de la conversación, que la mayoría de los accidentes son fruto de la ignorancia. Entonces, en este sentido, cuantos más sepas, pues más vas a poder prevenir. No es porque sean frecuentes, no los enumeramos porque sean frecuentes, sino porque es muy importante, es de vital importancia conocerlos. Claro, y también imagino que antes, años atrás, sí que eran más, a lo mejor más comunes tenerlos, pero ahora con todo más avanzado, con el equipo más avanzado, pues ya se puede prevenir mucho mejor, ¿no? Claro, efectivamente, es lo que comentaban Antonio y Agustín. Con el paso del tiempo, el equipo se va sofisticando. Ellos empezaron buceando sin ordenador. Ahora, por ejemplo, es impensable bajar a bucear sin un ordenador. Y ellos te podrían poner muchísimos más ejemplos de cómo esta sofisticación en el equipo va haciendo que el buceo deje de ser una actividad de alto riesgo y simplemente se convierta en una actividad de riesgo controlado. Porque, como decía, estos accidentes son bastante, la mayoría de ellos, dando algunos barotraumatismos que son bastante leves o suelen ser bastante leves, son muy raros que ocurran. Y Antonio, tú que llevas muchos más años en esto del buceo, ¿te ha tocado sufrir alguno de estos problemas? Pues sí, algunos sí.
algunos además muy serios y otros menos serios, como dice Noelia, algunos son barotraumatismos leves, pero muchos años, más de 40 años y metiendo en una escuela, a veces Claro. no solamente los he vivido personalmente, en algunos casos, desgraciadamente, y en otros pues nos han llegado información de otros clubes, de otros cursos, de otras escuelas, de otros centros. Hay que intentar que sea lo más seguro posible. Pensar que una cosa, lo plasmamos también en nuestro libro, es que nosotros no hemos nacido para estar en el seno del agua. Nosotros somos, humanos que vivimos en la tierra, respiramos, comemos, vivimos, pero no para estar ahí. Podemos aguantar lo que aguante nuestra apnea personal, pero no más. Entonces, si queremos aguantar más de nuestra apnea personal, tenemos que hacer una serie de cosas y aprender otras muchas. Y sobre todo evitar, como decía Noelia, que la ignorancia sea, cero, o al menos casi cero. Claro. Pero accidentes, desgraciadamente, a veces gente pues que lo ignora o que, por alguna circunstancia, que a veces hay accidentes que aún sabiendo que no te van a pasar, pues pasan, pues sí, los hay, pero son tremendamente graves. Los accidentes de descompresión, los gordos, nos vamos a hemiplegias, tetraplegias, parestesias profundas, complejo. Sí. Pero insistimos también, creo que también queréis con las palabras que ha dicho Noelia, son grados muy pequeños y menos mal, suerte de que así sea, y no trasciendan a lesiones mayores, ¿no? Y además que con guías como estas, pues la gente puede puede tener más datos y ser más consciente de lo que supone el mundo del buceo. Eso es lo que hemos intentado. Yo creo que además lo has dicho, esta guía que de alguna manera tenga, esa utilidad la tiene fijo. Diferente es que el que la lea diga, coño, quiero saber más. Bueno, pues claro. Ahí estamos para ello, ¿no? Sin problemas. Pero esta guía, ese toque lo tienes asegurado. Y cuéntanos un poco, porque en el capítulo 6 habláis de la planificación de la inmersión, comunicación bajo el agua. Cuéntanos en qué consiste esto. La planificación de la inmersión es fundamental. Hoy por hoy, casi con una computadora como llevamos todos, que antiguamente no las llevábamos, no porque no existieran, que sí existían algunas, pero eran tremendamente caras y pues no teníamos los presupuestos como para poderlas comprar. Entonces, cuando empezamos ya a comercializarse más y empezar a tener un precio más asequible, las computadoras nos han eliminado casi las planificaciones. Nos basamos en la computadora y casi no hacemos ningún tipo de planificación. Sin embargo, sí que en ese capítulo exponemos cómo planificar una inmersión, cuántos son los consumos, estimativos, por supuesto, porque van en función de la persona, del buceador, su capacidad física, de todo ello, ¿no? Pero lo que hacemos plasmar ahí es también intentar de alguna manera hacer ver cómo se planifica, aun a pesar, insisto, os reitero que hoy por hoy se planifica muy poco. Sí que es cierto que también hacemos un apunte en la que las inmersiones con descompresión, es decir, que eso es un tema que ahora Noelia dio Ángela, supongo que te sonará extraño, hay inmersiones sencillas e inmersiones con descompresión. Las inmersiones con descompresión hacemos ver la importancia vital de, aun llevando una computadora, hagas una planificación de inmersión. Pero eso es un tema aparte, que lo comentamos también, pero insisto en que habría que dar más datos. Y por último, ya para terminar este capítulo, habláis de algo que es muy importante, ¿no? De que del estrés al pánico hay solo un paso. Nos ponemos muy nerviosos y al final lo que no puede ser un problema lo acaba siendo. Pues esto es un poco como el amor y el odio. Amas muchísimo a este libro y espero que después de leerlo a la gente no terminemos odiándolo y queremos seguir clamando muchísimo, ¿no? Pues esto pasa lo mismo, es decir, del estrés al pánico hay un paso, tú lo has dicho. Es decir, hay que intentar por todos los medios que esa persona que tenga el mínimo grado de estrés le desaparezca. Para cuando entre en inmersión no exista. Claro. Y para eso hay una escuela, hay unos docentes como los que estamos en la escuela de Narval, que estamos muy orgullosos de ellos, para de alguna manera poder descubrir o poder detectarlos antes de que esos estreses generen un pánico, ¿no? Porque la palabra pánico deberíamos de borrarla. Alguien en pánico en buceo es casi mortal. O pánico cero. Sí. Para ello, detecta primero los primeros pasos de estrés para que nunca suceda eso. Entonces, hay que prever cuanto más mejor, solamente hasta en comportamientos fuera del agua, ¿no? que también se manifiestan en el libro, ¿no? Pero eso que has dicho es muy importante, pero pánico, intentar que no haya. Muy bien. Y Agustín, cuéntanos un poquito, porque en el capítulo 7 dedicáis unas líneas al ecosistema marino, energía del mar, peces con dos piernas, ¿qué nos ofrece el mar y qué le podemos ofrecer nosotros? Cuéntanos.
¿Es esto de Vamos a ver. con las piernas? Sí, nosotros Ese capítulo es entramos muy en, bueno. Ese capítulo es muy bueno, el capítulo es muy bueno. nosotros entramos en un medio que nos es desconocido. ¿Mm? Entonces, ¿qué menos que conocer dónde vamos? De conocer con qué nos estamos enfrentando. El conocimiento del ecosistema marino en general, bueno, del medio físico marino, nos va a permitir, por un lado, saber qué riesgos naturales podemos encontrarnos debajo del agua, como son tema de corrientes, el efecto de las mareas, el oleaje, etcétera, ¿no? Por otro lado, ahí hay todo un ecosistema, que es una serie de interacciones entre los distintos seres vivos que están ahí abajo y al que nosotros no pertenecemos. Por tanto, como nosotros no pertenecemos a ese ecosistema, no vayamos a hacer lo que hacemos muchas veces fuera del agua, que es entrar, como suele decirse, como elefante en cacharrería. No, hay que entrar con respeto. Entonces hay que conocerlo, saber conocer qué tipo de organismos hay, conocer que, ojo, que algunos pueden incluso ser peligrosos. Pero en cualquier caso, la idea de que nosotros somos espectadores en un medio al que no pertenecemos, que ese medio a nosotros nos permite la entrada generosamente y que nosotros tenemos que cuidarlo y salir de allí dejándolo tal como estaba. Perdón, era el teléfono. Entonces, la manera de poder entrar y que no se note que nosotros hemos estado allí, ¿cuál es? Conocerlo. Entonces, conocer el medio físico, conocer el medio biológico y ver las interacciones. Hay que acercarse a los organismos, pero con mucho respeto, no dañarlos, pero a la vez tener cuidado porque algunos pueden llegar a generarnos algún problema. Entonces, bueno, simplemente es un conocimiento del medio que nos permite su entrada y al que debemos respetar. Muy bien. Y Noelia, cuéntanos ya, como penúltimo capítulo, habláis en el capítulo 8, factores objetivos, subjetivos, cálculos de consumos. Cuéntanos un poquito, explica para el que esté interesado en qué consiste esto. Bueno, pues en este capítulo un poco tratábamos de dar respuesta a una pregunta que todo buceador se ha hecho en algún momento y toda persona que no bucea pues, y está interesada en el buceo seguramente también. Y esta pregunta es ¿cuánto dura una inmersión? ¿Yo cuánto tiempo estoy debajo del agua con mi equipo de submarinismo, ¿no? Entonces aquí tratamos de explicar pues, que esta respuesta pues, depende de muchos factores. Depende de algunos factores subjetivos, depende de otros factores objetivos. Pues factores subjetivos, pues depende mucho del estado en que te encuentres, del estado de ánimo en que te encuentres, que uno podría pensar, bueno, ¿y cómo me va a afectar esto? Pues esto afecta a la hora del aire que consumes, por ejemplo. Después, factores objetivos, pues al final la cantidad de aire que llevas en una botella es la cantidad de aire que llevas en una botella, o el tiempo que puedes estar a cierta profundidad es un tiempo dado, ¿no? Entonces eso te va a marcar de manera objetiva el tiempo que podría durar una inmersión, o te va a determinar, ¿no? Más que marcar. Después, el cálculo de los consumos. Es necesario saber calcular cuánto aire vamos a consumir, como decía antes Antonio, para poder planificar nuestra inmersión, ¿no? Es necesario conocerlo. Después, la verdad que se usa poco, pero es necesario saberlo, igual que aprendemos a hacer divisiones con caja, después las hacemos con la calculadora o raíces cuadradas. Bueno, pues para entender realmente la filosofía de lo que es una división, has de haber dividido manualmente. Pues para saber luego cómo funciona tu consumo, qué te está marcando, cuánto aire te está marcando el manómetro, para saber interpretar ciertas señales que tú necesitas saber, pues tienes que saber calcular estos consumos. Y después finalmente hacemos una transición de las tablas al ordenador de buceo. Como al principio pues, se calculaba el tiempo que podías estar dentro de una inmersión, dónde tenías que hacer una parada de seguridad, una parada de descompresión, como apuntaban antes mis coautores, etcétera, etcétera. Como este trabajo, esta serie de cálculos que antes se hacían mentalmente, ayudándote de unas tablas, pues ahora ya te los hace un ordenador, ¿no? ¿Cuál es esa transición? Ver esa transición también es interesante para entender pues cuánto dura una inmersión al final. Y Antonio, ya por último, para terminar de explicar el contenido del libro, habláis en el capítulo 9
capacitación para el buceo, miedo hiperbático, seguro de buceo, centros de buceo, cuéntanos. Y el bautismo, que al final es la iniciación a esto. Bueno, lo que intentamos ahí es contar cómo acceder Sí, sí. a hacer cursos, cómo acceder a escuelas, qué titulaciones se necesitan, qué supone qué curso, qué contiene cada curso, qué centros de buceo hay, qué cámaras hiperbáricas tenemos, información de alguna manera de que la persona que esté interesada en hacer un curso de buceo, pues ahí tiene toda su información. Las diferentes certificadoras, asociaciones, federaciones. Es un poco un informativo de las personas que estén interesadas en llevar a cabo un curso de buceo, dando como base de que una de las cosas que nos ha unido a esto es nuestro Club Narval, y que, bueno, al final del capítulo está también en el que cualquier persona pues, que acceda a nuestro club, que estamos interesadísimos en poder dar toda esa información. Si no vas a dejar más paso, yo sí solamente quería dejar un pequeño apunte. Y es dar las gracias a Noelia Cámara y a Agustín Senderos de la Cámara. ¿Por qué? Porque sin ellos no hubiera sido posible hacer esto. Yo tenía apuntes, yo tenía cosas, tenía muchos temas, pero me hacía falta estas dos personas. Entonces, bueno, yo quiero aquí, además que esto sé que se lanzará y lo oirá mucha gente, dar las gracias a ellos dos. Nada más, de momento. Puesto, si me permites, de no ser por los apuntes de Antonio, pues creo que esto no hubiera salido. O sea que el agradecimiento, yo creo que el equipo ha funcionado muy bien. Cada uno ha aportado su parcela y el resultado es este. Pues muy bien. Habrá quien le guste más, quien le guste menos. Nosotros estamos contentos. A mí me gusta hacer el símil, un poco uniéndome a las reflexiones de mis coautores, a mí me gusta hacer el símil con la simbiosis que encontramos en el fondo del mar, ¿no? Cada uno juega su papel y todos ayudan al otro, ¿no? Pues aquí en este equipo cada uno ha jugado su papel, cada uno ha aportado lo mejor de sí. Y el resultado es este guiaburros que espero que la gente lea con ilusión, que le ayude y que al final, bueno, pues vea lo bonito que es el mundo del buceo. Y además estoy segura que así será. Pues Antonio Marcos, Agustín Senderos y Noelia Cámara, muchísimas gracias. A todos los interesados, informaros de que el libro está en las mejores librerías, lo podéis encontrar en cualquier librería y en la página web de www.guiaburros.es. Muchísimas gracias por este ratito de conversación y que estoy segura que va a ser de mucho interés para quien de verdad ame el buceo y tenga aquí un apoyo. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. A ti, Ángela. Muchas gracias. Muchas gracias.